Todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen y esto es Mensajes de tu Ser Interno. ¿Quieres saber ya cuál es el mensaje que viene para ti? Ya te lo voy a decir. Mira, esto es tan claro y tan sencillo, pero a la vez tan complicado, porque mira tú las paradojas de la vida. Fuiste tú la persona que le hizo feliz, muy feliz. Esa persona era feliz y no lo sabía. Una persona que hizo y deshizo con la felicidad. Es así, esa persona está así como los nuevos ricos, que cuando le llega la fortuna a sus manos y que no la han trabajado como debe ser, la gastan, la malgastan, la desbaratan, la hacen desastre, hacen fiestas con ese dinero que obtuvieron de la noche a la mañana sin trabajarlo. Esa persona hizo lo mismo con tu felicidad, con tu amor, con tu pasión, con tu dedicación. Fuiste la persona que realmente le hizo feliz y esa persona de verdad que derrochó esa felicidad. Ahora mira esto. Ahora eres tú quien le hace llorar. Qué paradojas, ¿no? Qué cosas tan extrañas tiene el amor, ¿verdad? O el desamor. Esa persona, déjame decirte, te dice el tarot de las posibilidades o el oráculo de las posibilidades, te dice que deja que te extrañe. Y el oráculo del amor y el desamor, por otro lado, dice, ahora sabrá lo que es querer con el alma. Claro que sí, ahora va a querer con el alma, ahora va a saber, ahora cuando empiece a ver cómo tú le desprecias, cómo tú le das negativas, cómo tú le das indiferencia. Ahora eso, la indiferencia, el desprecio, el desamor, el no estoy seguro, el déjame tranquila o tranquilo, el yo te llamo, no me llames, el no eres tú, soy yo. Todas esas cantidades de pequeñas frasecitas va a hacerle llorar y muchísimo. Porque ahora es tu turno. Te dará y te vendrá a dar explicaciones, eso es cierto. Te busca y no estás. Se desespera por tu silencio y te suplica otra oportunidad. Porque fuiste la persona que le hizo tan feliz, pero ahora eres quien le hace llorar. O sea, que tú eres capaz de hacer feliz a alguien, pero también eres capaz de hacer sufrir a alguien. Pero no fue culpa tuya, sencillamente fue algo que sucedió, fue algo que esa persona inclusive se lo buscó. Ahora esa persona, ¿sabes una cosa? Luchará por esa relación. ¿Y sabes cuál es la clave de todo esto? La lejanía que hubo. La lejanía que se produjo. Por eso yo siempre digo, yo soy partidaria que a veces las lejanías, las rupturas son para algo. Las rupturas muchísimas veces se hacen como para compensar o para analizar o para pensar. Porque tú estando con esa persona, quizás a lo mejor tú no haces todo lo que has hecho. Ponerte y poner tus valores por delante, poner tus prioridades, ahora sentir que realmente esa persona no es tan importante para ti, ahora sentir que tú eres más importante para ti, que la persona más importante en este mundo eres tú. Y quizás con esa persona al lado no lo hubieras podido hacer. Entonces date cuenta. Y así esa persona también, cuando ha estado lejos, se ha dado cuenta que definitivamente eras tú y solamente tú. Y ahora que quiere regresar pensando que a lo mejor tú le ibas a dar un sí, lo que le diste fue un solo portazo. Una sola indiferencia, como quien dice, por los cachetes. Y esa persona ahora lo que hace es llorar amargamente. Fuiste la persona que le hizo feliz y ahora eres quien le hace llorar. Así son las ironías de la vida. Mira esa persona, ahí está clarito, no te lo puedo negar. Me hubiese gustado que no hubiera salido esta carta, sino una carta de no volver y que se quedara esa persona como quien dice esperando. Pero esa persona sí, ahí se ve que tiene toda la intención de volver. Te suplica otra oportunidad y luchará por esa relación. ¿Por qué va a luchar por esa relación? Porque no te ve decidido o decidida. Porque te ve cada día más inalcanzable. Te ve cada día lejos. Te ve cada día prohibida o prohibido. Te ve cada día como esas estrellas, como cuando uno está viendo un concierto y uno se imagina agarrándole la mano a Cristian Castro o queriendo abrazarlo. A mí que me encanta Cristian Castro, por cierto, por eso es que yo lo nombro tanto, porque a él me fascina como canta y él bello, bello, bello. Entonces,
solamente tú te lo imaginas, pero no lo puedes alcanzar porque es una estrella muy alta, no la puedes alcanzar. Y entonces eso mismo va a sentir esa persona para contigo. Pero tienes que hacer tú el trabajo. Eres tú quien tiene que hacer ese trabajo, más nadie. Mira lo que viene esta persona. ¿Por qué esto? Ay, mira, es que esto es el ejemplo más típico del por qué una persona empieza otra vez a querer entrar en amor. Cuando tú te pones tus valores. Basta que tú le digas que no, basta que le hagas llorar, basta que de verdad esa persona se dé cuenta que eres inalcanzable para que esta persona o la persona que está en ese lugar quiera entonces venir a concretar. Mira lo que quiere esa persona. Esa es su energía y no más, no hay más nada que decir. Tú te has sentido con ese corazón roto, con el corazón partido, como dicen por ahí la canción. Eso es lo que te pasa a ti, que tú te has sentido muy triste porque esa persona, un momento en que te abandonó, te dejó y ahora está sabiendo lo que es querer con el alma. Como tú quisiste en una oportunidad a esa persona, con el alma, con el corazón, sacabas el corazón y el alma para dárselo y esa persona nunca lo supo apreciar. Ahora resulta que es lo contrario. Y eso es lo que te está pasando. Por eso es que esa persona está como está. Porque tú no le estás dando, como quien dice, no le estás destapando, pero ni al refresco. Y aquí dice la relación, en resumen, que esto ha sido justicia divina. Que esto le pasó a esta persona porque se lo buscó, porque tenía que pasarle, porque ahora tenía que sufrir las mismas consecuencias que tú sufriste. Porque esto es karma, porque esto es justicia divina, porque ahora le tocó vivirla también contigo. Porque primero esa persona era feliz y estaba recibiendo todo de ti y no daba nada a cambio. Ahora le toca pagar con intereses incluidos todo. Y como vamos a decir así, con retroactivo. ¡Ah! Vaya pues, mira pues, aquí estoy viendo que sí, que aquí te está diciendo definitivamente el tarot. Hay muchas posibilidades que esta persona pueda regresar, pero también hay muchas posibilidades que tú también te encuentres con alguien y a quien tú le puedas dar quizás una esperanza, ¿sabes? No necesariamente esta persona. Y eso es lo que más le está impactando a esta persona y la está metiendo o la está poniendo en pánico. Que a lo mejor tú estás viendo para otro lado, estás viendo otros intereses, estás como quien dice, te está interesando a alguien más. Eso es fatal, eso es terrible, que esa persona se dé cuenta que de repente tú estás interesado o interesada en alguien más. Eso es como quien dice un tiro a quemarropa, si se quiere, mi querido amigo, mi querida amiga. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura. De verdad que sí. Y te está diciendo el tarot como advertencia. No bajes los valores. No depongas tus valores. Tu orgullo y tu orgullo, digamos, propio. Tu buen orgullo propio, pues, tus valores, tu dignidad, tus prioridades. Toma realmente lo que consideres que te haga feliz. Más nada. Tú diste lo que tenías que dar. Esa persona no lo supo apreciar, pues, vamos pues, que sea el destino que se encargue. Toma pues, ahí tienes. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido amigo, mi querida amiga, de Mensajes de tu Ser Interno. Y espero, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo pues. Un besito. Bye bye.